analizar, recabar información, ¿no es cierto? Plantear una propuesta y luego desarrollar un producto, en este caso un software. O en todo caso, si no se desarrolla un software, plantear una propuesta para lograr optimizar los sistemas, ¿no? Entonces vamos a ver en esta oportunidad una metodología para hacer eso, para lograr presentar un modelo que permita conversar, discutir, plantear alternativas con los interesados en la organización, porque son ellos los que te han llamado, ¿cierto? Entonces son ellos los que tendrán que darte unas pautas necesarias, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el IDF0? ID no es IDFO, sino IDF0. Es una metodología para presentar de manera estructurada, ordenada, jerarquizada, las actividades que conforman un sistema o una empresa o una organización y los objetos o datos que soportan esa interacción de esas actividades. Toda organización tiene actividades, ya, básico. La organización donde tú estás estudiando, ¿no es cierto? La Universidad Privada de Televisión tiene sus actividades. Por ejemplo, nuestros centros administrativos de apoyo ubicados ahí donde estás, Pucallpa, Cerro de Pasco, Juliaca, 27 filiales en todo el país. Hay un conjunto de actividades que tú observas. Hay el jefe encargado de soporte técnico que está reparando las computadoras. Hay la encargada pues de todo lo que es la coordinación general. Hay la encargada de manejar los registros y las notas. Hay la encargada de pronto llega alguien cansado. Hay el jefe encargado de lo que es la parte de promoción, ¿no es cierto? Ventas. Entonces, de esa forma hay un conjunto de actividades. El asunto está cómo es que esa realidad, esa actividad real existente, lo pasas a un modelo y estando en el modelo, lo trabajas directamente con el coordinador o con el dueño, con el encargado de esas actividades, ¿no es cierto? Aquellos que conforman, aquellos que interactúan. Muy bien, ahora, si tú te vienes acá a Lima y observas cómo se desarrolla la organización Telesub, encontrarás pues un conjunto de actividades, pero encontrarás procesos, encontrarás culturas y encontrarás un conjunto de cosas que vamos a trabajarlo poco a poco, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es entonces el IDF, ¿no es cierto? IDF0. En términos de estudio genérico, permite lograr gráficamente sistemas con diferentes propósitos y a cualquier nivel de detalle. Juan, ¿qué cosa es nivel de detalle? Claro, si nosotros queremos esbozarlo, o verlo, recrearlo, de manera tal que se observen no más los ingresos, los mecanismos, ¿no es cierto? Los controles y las salidas, así a grosso modo, lo puedes ver. Pero no, Juan, me quiero meter a fondo y quiero revisar qué más hay, cómo es que se hace la cosa. También te permite esta herramienta, el IDF, pero el 3. Este es el IDF0, el qué hace. Vamos a analizar en esta oportunidad qué hace. ¿Qué hace? Cuando vas a una organización, entras, y lo primero que es, no preguntas, ¿y cómo lo hace? No dices cómo lo hace. Dices, ¿y qué hace? Hace esto. Saca este resultado. Muy bien. Y posteriormente vamos a ver nosotros el cómo lo hace. Explícame cómo lo hace. Muy bien. ¿Qué más puede ayudar el IDF0? Permite generar consistencias en el uso y en la interpretación, o sea, basada en un estándar con especificaciones precisas y rigurosas, porque el IDF0 no es algo que se haya creado y que otra persona haya creado algo parecido y que no tenga baseamientos estandarizados. El IDF0 tiene baseamiento estándares internacionales, o sea, lo que vas a aprender ahora, si te vas a China, igualito están empleando lo mismo. Es un estándar internacional y por ello se respeta, y por ello cuando nosotros, en todo lo que se refiere a tecnologías, se tiene que enseñar tecnologías con estándares internacionales, no tecnologías del Perú,
sino tecnologías aprobadas por estándares internacionales. Muy bien. Muy bien. ¿Para qué es la aplicación del IDEF 0? ¿En qué se aplica el IDEF 0? Ya, como medio para permitir comunicar las reglas y los procesos de negocio. Claro, permitimos comunicar las reglas del negocio entre los interesados en la organización y tú, porque tú estás haciendo hacer el análisis de ese sistema para proponer una propuesta de sistemas. Muy bien, el asunto en esto está de que esas reglas planteadas en ese modelo que vayas a hacer no sale de ti. Esas reglas son propias del negocio, propias del quehacer del negocio, ¿ya? Muy bien. También, ¿para qué nos sirve este tipo de modelamiento? Para obtención de la visión estratégica de cualquier proceso de negocios. Llámese un proceso de salud, un proceso de educación, un proceso militar, un proceso en un supermercado, un proceso en una organización, digamos, petrolera, una organización minera. Entonces, vamos, te permite marcar y definir, verlo en blanco y negro, la estrategia del negocio. Aquí es interesante, la estrategia del negocio. También, ¿para qué te va a permitir este modelamiento? Para facilitar el análisis para la identificación de las áreas que debes mejorar. Ah, qué interesante. Ya te dije en la clase pasada que hay individuos que agarran y dicen, auxilio, se incendia la casa. Y entonces el individuo dice, ahí está el incendio. Falso, no había sido ningún incendio. Salía humo, pues no, pero ¿quién decía que era incendio? Entonces, vale decir, los clientes o los usuarios creen que eso que ocurre o que están observando, creen que eso es el problema. Y no es el problema, esos son los efectos del problema. Tú como analista de sistemas, ya te dije en el tema pasado, que vas a llevar un curso muy precioso que se llama Ingeniería de Requerimientos, para que te metas con todo, a trabajar y poder obtener los requerimientos específicos sin mezclarlo con efectos, sino buscando las causas originales. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la aplicación del IDEF 0 en realidad representa lo que se hace en la empresa. Ya te dije, lo que se hace. No el cómo se hace, ¿ya? Sino lo que se hace. Entonces, para ello se presentan mediante estos gráficos que vamos a ver al detalle cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el IDEF 0? Porque estabas indicando qué cosa es el IDEF 0. El IDEF 0 es una metodología ya comprobada. Se trabajó ya hace en los años 70, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ellos empezaron esto, ¿no es cierto? Empezaron esa situación en lo que se llamó se usó bastante en lo que es la fabricación integrada por computadora. Fabricación, manufactura de cosas por computadora, ¿no? Y también fue usado en el Departamento de Defensa, también fue usado y fue trabajado para desarrollar todo lo que son los estándares para los procesos de información en el año 1993. Muy bien, entonces, ¿cuál es la sintaxis o la semántica del IDEF 0, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sintaxis? Esta. Va a haber una entrada, va a haber controles, ¿no es cierto?, que van a marcar la guía de esta funcionalidad de este proceso, la función o la actividad que ocurre ahí, pero va a haber también mecanismos o recursos necesarios que va a requerir esta función o esta actividad para generar una salida. De que va a haber entrada y salida, sí va a haber entrada y salida. De que va a haber controles, sí va a haber, y va a haber mecanismos o recursos. Entonces es importante grabarse el cómo funciona el IDEF 0, que es un modelo para lograr plasmar el qué está haciendo una organización. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, hay sintaxis y hay semántica del IDF0 que hay que trabajarlo, Ahora veamos. El IDF0 plantea lo siguiente. Una función o una actividad es lo mismo, se tiene que plantear en términos de una frase verbal, pero acompañado del objeto al que te vas a dirigir. Por ejemplo, construir una casa habitación. Entonces estamos hablando de un verbo, ¿cierto? Construir. ¿Qué cosa? La casa habitación. Podrás plantear por ahí un ejemplo, ¿no? Es decir, no, ingeniero, este IDF0 me va a representar a mí la construcción de un puente, ¿no es cierto? Un puente en la zona del Alto Andinas, ¿no es cierto? Y dice así. Entonces, ¿cómo se llamará según tu frase? ¿Cuál será? ¿Construcción o construir un puente? Construir un puente. Así se llamará tu IDF0. Muy bien. También tenemos unos ingresos, ¿no es cierto? Los inputs. Tenemos un C de controls. Hacemos el O de output, salidas. Input entra, output sale. Control. Necesitamos un mecanismo de control para ver qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que requerimos lo otro? No te olvides, recursos o mecanismos, mecanismos que van a permitir generar, desarrollar, ¿no es cierto?, los recursos. Necesitamos controles o guías y necesitamos mecanismos que van a darme los recursos. Muy bien. También hay que entender claro que las flechas son sustantivos que representan información. ¿No es cierto? En el caso de gente, lugares, cosas, conceptos, eventos. Eso. Por ejemplo, acá estamos viendo en el ejemplo anterior. Recursos, guías, personas, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplito chiquitito, ya para dar una idea. Entonces encontramos acá un ejemplito pequeño. Ejemplo es vamos a representar todo un proyecto y que lo vamos a representar con nuestro IDF0, con nuestro modelo IDF0. Y dice, ¿qué cosa es? Construir una casa o construir una casa habitación. Muy bien, tiene que haber ingresos, ¿no es cierto? Tiene que haber input. Muy bien, ¿cómo construyes tu casa habitación? De hecho, que no lo vas a construir en el aire, ¿no es cierto? Tiene que haber un terreno. Muy bien, tiene que haber un terreno. Y de hecho que tiene que haber materiales de construcción, como fierro, cemento, arena, piedra chancada, hormigón y todas esas cosas. Ladrillo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está tu entrada. Esa es tu entrada. Pero vamos, fíjate cuál es tu salida. De hecho que tu salida es tu casa, pues, porque eso es lo que estás buscando. Pero tiene que haber algo que genere, ¿qué cosa? Los controles. Y tú, ponte ya que seas un señor casado, entonces estás construyendo tu casa y entonces la esposa queda en la casa. ¿Quién te va a controlar que la construcción sea buena? Que no te estén echando cemento bamba, ¿no es cierto? O que no te estén echando el cemento adecuado, o que el fierro, los estribos lo estén amarrando bien porque las columnas tienen que estar bien amarradas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién va a controlar? Ahí está la esposa, pues estamos poniendo la esposa, ¿no es cierto? Porque la esposa es muy cuidadosa, es parte de su casa, pues, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Con qué más qué más necesitamos controlar? Nuestro presupuesto, pues, ¿no es cierto? Si queremos construir nuestra casa, nuestro presupuesto, el dinero, si nos falta el dinero y si se derrocha el dinero, vamos, el presupuesto tiene que ser controlado constantemente, ¿no es cierto? Pero también para la construcción de una casa, no solo depende de mí. No te olvides que para construir una casa, tienes que sacar una licencia de construcción de la municipalidad. Entonces hay leyes de construcción. Y lógico, Dios tuvo que para construir un edificio en una zona, también aparte de la municipalidad requiere otro tipo de documentos, como los documentos que tienen que emanar del ministerio, pues del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Son edificios, ya son cosas de otra envergadura, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo habíamos dicho? A ver, teníamos entrada, teníamos salidas, teníamos, ¿no es cierto? Por arriba, controles, y por abajo, ¿qué había? ¿Te acuerdas? ¿Regreso para que lo veas? No, dímelo. Acuérdate, ¿qué había? Mecanismos. Vamos a verlo entonces. Mecanismos. Necesitabas mecanismos. Oye, ¿cómo lo voy a hacer? Está bien, ya tengo mis terrenos, tengo mis materiales, las leyes me dicen que
que sí, tengo mi dinero y mi esposa va a controlar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, pues tienes personal, ¿no es cierto? Tienes que contratar al albañil, el albañil tendrá que contratar a sus obreros, tendrás que trabajar con un ingeniero civil para que él vea y plantee los cuadros, los planos, el arquitecto para plantear la belleza, la estética, ¿no? De esa casa preciosa que quieres tener. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora te pregunto, ¿se te escapa algo? No se te escapa nada. Con el modelo IDEF0 planteas de manera del qué se hace rápidamente entendiendo el negocio. ¿Cuál es el negocio? Nuevamente, construir la casa. ¿Qué cosa iba a salir? Una casa, pues. ¿Qué cosa iba a entrar? Un terreno y los materiales. ¿Quién iba a controlar? ¿No es cierto? ¿Y qué mecanismos, qué recursos requiero? ¿No es cierto? Entonces todo está claro. No te olvides, para tu prueba también calificada. No te olvides. Input, output, control y mecanismos. Eso básicamente tienes que acordarte, ¿ya? Muy bien, acá vamos a representar ahora una actividad, pero ya mira, ya es que pone más complejo la cosa. Ya observas que esta casa habitación, ¿no es cierto? Esa casa habitación, este es un ejemplo de una casa habitación, pero ya un poco más desplegado ya, dice. Hay tres actividades básicas que se va a hacer. Uno, hacer el diseño. Ah, interesante, interesante. ¿Quién va a hacer el diseño? Es probable que lo haga el arquitecto, es probable que lo haga el ingeniero civil, ¿no es cierto? Es probable que lo hagas tú, ¿no? Que te gusta, puedes diseñar tu propia casa, te lo hace, ¿no? Pero no te olvides, no eres ingeniero civil, tienes que ver estructura, resistencias y esas cosas. Muy bien, después de eso, ya hice mi diseño todo bacán, todo bonito, pero ¿quién sabe que ese diseño va a ser aprobado? Y si la municipalidad no te lo prueba, y te dice, oiga, falta áreas verdes, oiga, le falta el garaje, oiga, señor, le falta la luz, ¿no es cierto? El 30% del espacio de la casa tiene que ser para un tragaluz o para no construido. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que cosa hacer, tramitar el permiso. Y ahí está, tenemos que tramitar el permiso. Muy bien, una vez que hemos tramitado el permiso, ya está el permiso dado, se aceptó el permiso, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué dice? ¿Qué viene? A implantar el diseño. ¿Qué cosa es implantar el diseño? Ejecutar, pues. Ejecutar, hacerlo, realizarlo. ¿Ya? Igual forma ocurre cuando tú vas a desarrollar una propuesta de solución ante un problema de sistemas. Vas a ir a la organización, vas a analizar, vas a recabar todo lo necesario, ¿no es cierto? Vas a hacer recabación de información, vas a plantear un modelo y lo vas a diseñar. Te lo van a probar y lo vas a implantar. Después que implantas la propuesta, la reingeniería o el software que hayas hecho, ahí acaba todo en el cuanto sale pues como producto un software muy favorable para la organización, o un trabajo de optimización de sistemas, o un trabajo de reingeniería, o hay tantas actividades que tú como ingeniero de sistemas e informático vas a poder hacer. Muy bien, nuevamente acá dice, ingresan los materiales. Mira, ¿te acuerdas que ingresaron los materiales en el IDEF0? Mira, ¿te acuerdas? Ahí está, ingresan los materiales, ingresa el terreno y sale casa. A ver, encontremos. En hacer diseño, ingresan materiales, ¿no es cierto? Ingresan materiales. Y, oiga, pero para hacer diseño necesito los materiales. Claro, no te estoy hablando solamente de hormigón, de fierro. Necesitas otros materiales, otras cosas que requieres para hacer el diseño. Ten cuidado. Muy bien. Cuando hablan de materiales, son N materiales. Necesitamos ingresar también el ID1. El ID1 que es el terreno, ¿no es cierto? Porque el diseño se va a hacer sobre un terreno. No puede agarrar y crear un diseño sobre la nada, porque no te olvides que cuando planteas un diseño, hasta tiene que ver estructura de suelos, ¿no? Imagínate los suelos, un estudio de suelos. ¿Qué pasa si el suelo está lleno de, cuando lo hace un relleno? Póngase, de relleno, imagínate. Construye todo acá y la casa se te hunde porque está todo rellenado y relleno de basura. Ha habido casos en que situaciones en que se ha construido edificios sobre suelos no adecuados
y se ha puesto la estructura no adecuada y todo un edificio, tanta inversión quedó en la nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entrar el I1, que es el terreno, el I2, que son los materiales, ¿no es cierto? Y está entrando el C1, C2, C3, que son controles, ¿te acuerdas? C1, C2, C3, controles, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? El control de la esposa, ¿te acuerdas? El control del presupuesto y el control de la ley de construcción, ¿no es cierto? Y van a controlar con la ley de construcción. Muy bien. Y te acuerdas que también entraba por debajo los mecanismos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran? Los trabajadores, los empleados, que son, en este caso, el M1, que son los trabajadores, ¿no es cierto? Muy bien. Sale el diseño. Del hacer diseño, de la actividad hacer diseño número 1, sale el diseño. Va y llega, ya está el diseño, los planos, ¿no es cierto? Todo está bacán. Ahora hay que llevarlo a tramitar para que se apruebe. Muy bien. Que resulta que no se aprueba. Oiga, no se aprueba. ¿Pero por qué no se aprueba? Bueno, ha pasado ciertas situaciones técnicas que no se aprueba. Pues, ¿qué va a pasar? Entonces ahí viene, ¿qué cosa? Un regreso nuevamente a la primera. Volver a rediseñar, pues volver a rehacer. Y posiblemente en esa volver a hacer, vamos a pasar varias veces hasta que recién se aprueba. Es lo mismo que te pasa cuando tú vas a estar en una organización. Cuando tú vas a una organización, haces el estudio, planteas el modelo, te reúnes con los sindicatos, con las personas interesadas, no sé, con stakeholders, la gente interesada, y resulta que dicen, no, yo no lo veo así no es, ¿ah? Entonces tú dices, no, tú tienes que te vas a poner, entonces poner bravo, no, así es. Oiga, ¿tú qué sabes? Ellos viven la realidad. El sistema se lo estás haciendo para ellos, no te olvides, ¿eh? No te olvides. Entonces si ellos dicen, no, hay que cambiar esto, pues tienes que adecuarlo, tienes que cambiarlo porque es tu realidad. Tratando en lo posible de optimizar el sistema, porque para eso has llegado, para optimizar el sistema. Sin embargo, las formas, las reglas del negocio son de ellos. Si es que hay que mejorar reglas del negocio, entonces entraremos a temas de reingeniería, temas de optimización, ¿no es cierto?, de procedimientos, de procesos. Muy bien, entonces regresa nuevamente en este caso ahora, que estamos viendo esta casa, regresa nuevamente al diseño. Asumamos que ya dio 5 vueltas ahí, 5 vueltas. Entonces regresa al diseño, ya está bien preciso y entonces ya se acepta el diseño y se da el permiso. Si se da el permiso, ¿qué pasa? ¿Llega a dónde? Llega a la tercera actividad, implantar el diseño. Todavía no hay ninguna construcción, todavía no hay ninguna casa, todavía no hay ningún edificio, no hay nada. Ni siquiera han empezado a hacer huecos, las zanjas. Igual manera, cuando a ti te acepten tu modelo, tu diseño, todavía no has empezado a desarrollar el software. Todavía, si es que es un software lo que se va a hacer. Si es que es una reestructuración de la organización, todavía no has empezado a reestructurar la organización. Primero te tienen que probar ¿qué cosa? Tu diseño. Muy bien. Entonces, una vez aprobado, dice ya implantar el diseño. Implantar el diseño significa ya ejecutar. Si se trata de un software, pues empezar a desarrollar el software. ¿No es cierto? De contratar, pues, ¿a quiénes hay que contratar? Hay que contratar al arquitecto de software, al DBA, o sea, al administrador de base de datos, a los desarrolladores. Hay que contratar a todo el equipo de gente y empezar a trabajar. Muy bien. En este caso que estamos viendo, entra en la implantación los albañiles. Mira, los albañiles están entrando ya ahí. Bien, ¿quién más entra? No te olvides, me está viniendo el I2 que son los materiales, y viene el I1 que son el terreno. Todo entra ya. Entra el terreno, los materiales, el albañil, y entra ¿qué cosa? El diseño de aceptación, entra el presupuesto. Pero Juan, ¿y dónde quedó la esposa? ¿Quién? ¿La esposa no va a estar a cargo del control? Claro que sí, es lo que está entrando, desde el inicio está entrando la esposa. Desde la primera actividad la esposa hasta el final. Ella va a estar viendo que todo esté bien, ¿no es cierto? Y el presupuesto desde el inicio hasta el final. De igual manera ocurre cuando vayas a implementar una solución en una organización. El presupuesto se verifica, se controla desde el inicio hasta el final. Para eso tú vas a llevar un curso precioso que es Dirección de Proyectos con PMI. PMI, que es el Project Manager Institute, que es el estándar internacional para dirigir proyectos. Qué bueno que vas a llevar ese curso, vas a llevar 2 o 3 cursos de esos. Muy bien, porque si no, un poco no te va a
no vas a tener las herramientas necesarias para poder trabajar bien. Se te puede quedar el proyecto por la mitad. La casa puede quedar, habían diseñado para 2 pisos, se queda en un piso y sin techo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú como proyectista de sistemas, porque eso es lo que vas a ser, un proyectista, vas a hacer proyectos, vas a dirigir proyectos, entonces tienes que ver que tu presupuesto te alcance pues para que construyas toda la casa. Ten cuidado, ten cuidado. Muy bien, entonces en este caso, acá, en esta casita, ya entra el presupuesto, entra la esposa, entra las leyes de construcción que ya han entrado, ya salieron de ahí, y listo, y sale la casa construida. ¿Dónde acabarás tú como ingeniero de sistemas? Acabas cuando la propuesta, el diseño, se implantó y se está haciendo, ¿qué cosa? Las mejoras continuas. No es decir, oiga, ya acabó, ya tienes el software, ya ves tú lo que haces. No es así. Es implementar y realizar un seguimiento a los cambios y a las mejoras continuas. Esa es la mejor forma de servir a un cliente. No entregarle algo, ya tú ves lo que haces, ¿no es cierto? Entregarle algo y decirle, ya ten tus manuales, ya capacita tu personal, ya avanza, ¿no es cierto? No es la idea, no es la idea. Muy bien. Muy bien, entonces, esta es la forma de trabajar el I0, el IF0. Muy bien, acá tengo otra representación que es similar, ¿ya? Vamos a verlo. Entonces, necesitamos entradas, ya sabes, van por la izquierda, necesitamos salidas que salen a la derecha, ¿cierto? Necesitamos controles o guías, objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no. Eso es un control, una guía, ¿ya? Muy bien. Y mecanismos y recursos necesarios para ejecutar un proceso. Por ejemplo, máquinas, programas programadores, instalaciones, recursos humanos, sistemas de información, un conjunto de cosas que vayas a requerir. Nuevamente tu cuadradito. Vamos, acuérdate. Input, output, mecanismos y, ¿qué cosa? Controles. Es lo clásico de un modelo de nivel IDEF0. Muy bien. Sigamos. Salidas, controles, mecanismos. Listo. Vamos a representar una actividad. Así se representa, ya lo has visto ya. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, preparar un pastel. Qué práctico, qué fácil. Vamos, ingredientes, inputs, ingredientes, harina, mantequilla, azúcar, polvo de hornear, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Necesitas qué cosa? Por abajo, ¿qué cosa era? Vamos, mecanismos, ¿cierto? Mecanismos o recursos. Entonces, tus utensilios, una cosa, otra cosa. Pero, por arriba, ¿qué cosa? Controles, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que te va a salir bien el pastel este? Con una receta, pues, si no tienes una receta, te va a salir cualquier cosa, menos de un pastel, ¿no es cierto? Te va a salir como una pelota. Entonces, tienes que tener la receta como control. Tienes que tener tus recursos o las personas que te van a apoyar, ¿no es cierto? Y tus utensilios, lo que vas a usar para agarrar y mover y preparar la masa, ¿no es cierto? Y que finalmente te va a salir algo riquísimo. Ya está oliendo rico, un pastelito rico. Muy bien. Y esa es una estructura también que hemos visto anteriormente. Unas salidas y unas entradas, ¿no es cierto? Muy bien. Hay salidas con control, hay salidas con mecanismos, ¿cierto? De salidas hacia mecanismos. Ya hay salidas y hacia el control para hacer una retroalimentación. ¿Te acuerdas cuando no habían aprobado el diseño? Entonces la municipalidad no aprueba tu diseño y regresa constantemente. Y esta manera también regresa nuevamente, ¿no es cierto? Ya es una salida y una entrada de retroalimentación en salida. ¿Ya? Muy bien. Hay un conjunto de gráficos que indica acá, por ejemplo, estás viendo algo, ¿no? Una estructura de un modelo IDEF0. Una estructura. Oiga, Juan, mira, estoy viendo que hay un IDEF0, pero tiene otros, y luego sale 3 IDEFs, luego sale otros y otros. Claro, o sea, un IDEF0 puede tener también hijos. O sea, hay relación de padres a hijos. Claro, sí. Y Juan, ¿y el hijo puede tener más hijos? Claro que sí, lo estás viendo, ahí está.
Muy bien, entonces acá estamos viendo, por ejemplo, las entradas, los inputs, los controles, los outputs y los mecanismos. La codificación ICOM, la famosa codificación ICOM, ¿no es cierto? Ingresa, estás viendo el IDF0 en la parte de arriba, actividades detalladas, ¿no es cierto? En el diagrama, los controles, los ingresos, las salidas, ¿ya? Y eso mismo se refleja en los hijos, que si tuviese hijos, mira, si tuvieses hijos, lo mismo que está como control, lo mismo entra como control en los otros. Lo mismo que está como input, lo mismo entra como input en los otros. Ahí lo estás viendo. Ahí lo estás viendo nuevamente, ¿ya? Nuevamente como ese otro IDF0 que está allí, más pequeño, ¿no es cierto? Que ya es un IDF1. Entonces, también se puede aperturar en otras más pequeñas. Y de esa forma, cada vez empiezas a observar cada una de las actividades en profundidad, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la información inicial necesaria para desarrollar el modelo? Necesitas un propósito. Necesitas obligatoriamente un propósito, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que responder? ¿Cuál es el propósito que vas a hacer esto, no? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Es lo primero que tienes que terminar en tu carta de inicio, que pertenece al estándar del PMI, es hasta dónde voy a hacer y qué no voy a hacer, que es el alcance. Punto de vista, ya es una perspectiva desde la que el modelo ve el sistema como cliente, el sistema. Bueno, lo vamos a analizar como cliente, lo vamos a analizar como proveedores, como propietarios. ¿Cómo lo analizamos? Porque esto mismo, yo lo veo como un puntero, pero mira, tú lo puedes estar viendo de otra forma, ¿no? ¿Cierto? Cada quien tiene su perspectiva. Entonces tenemos que clarificar con el jefe del proyecto de la empresa, clarificar, oye, ¿desde qué punto de vista vemos esto? No, analicemos desde el punto de vista de nosotros, como dueños. Ya. Analicémoslo como cliente, analicemos como proveedor. Hay puntos de vista que hay que visualizar esa organización, ese proyecto, lo que vayas a hacer. Muy bien, el ejemplo de la casa que lo vistes, ¿no es cierto? Claro está, ya varias veces lo estás viendo bien. Muy bien, hay que concluir en algo, ¿no es cierto? Hay que concluir en algo la aplicación del IDF0. Con el IDF0 podemos modelar actividades independientes de la organización y el tiempo. O sea que puedo modelar esta organización, estas actividades, independientemente del que ocurre en la organización. Claro que sí, porque esta actividad tiene su propio comportamiento, ¿ya? Y en el tiempo. Es una técnica también ampliamente usada en la industria durante la etapa de análisis y rediseño en ingeniería de procesos, ¿no es cierto? En el famoso ingeniería de los procesos de los negocios. Eso. El IDF0 también fomenta el trabajo en equipo de manera disciplinada y coordinada. Claro, si no, plantea un modelo interesante, nos sentamos y lo revisamos. Juntamente, todos, ¿no? Se puede combinar con otras metodologías para agregar secuencia y sincronización de actividades. Mira, hay metodologías diversas. Hay metodología del Rational Routing. El Rational Routing, que es lo que es el UML, es otra metodología, ¿no es cierto? El RUP es otra metodología que trabaja con UML. Entonces, hay diversas metodologías. Entonces, hasta aquí hemos concluido nuestra presentación de este famoso modelo IDF0, que es un modelo para presentar el qué hace la organización, para poder observar qué está haciendo la organización. Muy bien, vamos entonces a continuar y espero pues que nos veamos en el siguiente tema.